Hoy a fondo, las tarifas del seguro obligatorio para automóviles SOAT se han convertido en motivo de incertidumbre y controversia en las últimas semanas. ¿Qué dicen los aseguradores, autoridades municipales, analistas y la academia sobre este seguro SOAT en Colombia y por qué en Cali es tan compleja la situación por la accidentalidad vial? Esta noche a fondo conducen Leo Quintero y Jair Lenes. Dirige Óscar López Noguera. Gracias, Óscar. Buenas noches para usted y para todos los televidentes aquí en nuestro canal regional. Don Jair Lenes, buenas noches. ¿Cómo me le va? Buenas noches, Leo, y el cordial saludo para todas las personas, hombres y mujeres que nos ven a esta hora aquí en A Fondo. Recordemos que este programa cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones FUTIC y vamos a enmarcar directamente el programa para ver lo que está pasando con la accidentalidad en la ciudad de Cali, que es el eje central de lo que pasa con el SOAT en nuestro país. Nuestro director, Óscar López. La crisis actual del SOAT es el reflejo del gravísimo problema de accidentalidad que está viviendo Colombia y que hay que buscar soluciones para salvar este seguro de la crisis financiera por la que está atravesando. Y esta crisis la advertimos en Telepacífico y cómo el SOAT se transformó de un seguro a un documento con intermediarios que atentaron contra la esencia del servicio, un documento que además se falsificaba en impresiones de garaje. Infracciones año 2018 a la fecha en Cali. 240.000. Infracciones por no tener SOAT, aproximadamente 48.000. SOAT Valle del Cauca, 40% de vehículos no lo han tramitado. Martes y viernes, días de mayor accidentalidad. Vías de mayor accidentalidad, la autopista sur y la suroriental. Creen que es un valor que no tienen por qué invertirlo, tratan de evadirlo, pero hay muchos controles. Una práctica que paradójicamente se puede hacer en algunos mismos centros de tramitadores que funcionan a una cuadra de la Secretaría de Tránsito de Cali. ¿Cómo los falsifican? Hay personas que tienen el papel como tal, lo expiden de manera fraudulenta, papel a veces que no cuentan con las características legales, otras que sí. Esto ya depende en algunas aseguradoras no denunciar la pérdida de estos elementos. Y desde hace varios años estuvimos siguiendo la pista al SOAT. Desde los abusos con este seguro, pasando por la denominada guerra por los pacientes de las ambulancias en Cali o Popayán, así como la ardua labor para contrarrestar, sobre todo pacientes supuestamente víctimas de accidentes de tránsito, pero a los cuales les pagan, y como queda en evidencia en este video, para rasparse o golpearse y después ser llevados a clínicas. El desangre al SOAT está en la mira de empresas estructuradas con este objetivo. Es así como en Cali se realizaron el año anterior 10.627 despachos de ambulancias fallidos, principalmente porque a la llegada al sitio del accidente se encontraban con otras ambulancias que de manera irregular habían sido informadas. Este año disminuyó estos indicadores, pero sigue llegando a los accidentes la competencia desleal de ambulancias no regularizadas. En el caso del SOAT, la Superintendencia Nacional de Salud ha impuesto más de 240 multas contra IPS implicadas en irregularidades, que van desde pacientes fantasmas, dobles cobros de una o más aseguradoras por el mismo servicio, irregularidades en la movilización de los lesionados y alteración de formularios e inexactitud en historias clínicas. Y la institución que tiene mayor récord de fraudes al SOAT en Colombia está ubicada en Cali, identificada como Servicio de Emergencia Básica Inmediata SAS, a la que la superintendencia le impuso multas por 1.084 millones de pesos con 171 casos de fraude. En la medida en que la misma ciudadanía denuncie, no incurra en prestarse para pasar como pacientes y en montajes para cobrar SOAT, se podrán contrarrestar los conejos a un seguro que afecta a todo el Sistema Nacional de Salud y por ende a toda la sociedad. ¿Qué marco de este tema tan complejo como es el SOAT, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que fue creado para los años 90? Debido a la situación que se presentaba en el país con alta accidentalidad y que había una entidad que se llamaba el Seguro Social que no tenía la capacidad de cubrir, ni tampoco los hospitales públicos, un sistema de salud afectado como consecuencia de los ingentes gastos provocados por los accidentes de tránsito. Vamos a tocar este tema aquí en A Fondo con varios invitados aquí en nuestro programa. Nos acompaña Carlos Varela, él es vicepresidente técnico de FASECOLDA, se encuentra en Bogotá. Doctor Varela, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Óscar. Gracias por la invitación. Gracias, muy amable. También nos acompaña Luis Alfredo Gómez Guerrero. Él es un abogado que ha interpuesto acciones contra el SOAT. Buenas, ¿cómo me le va? Muy buenas noches, Jair, Leo y Óscar, y bueno, todas las personas que nos ven, un saludo muy especial. Saludamos también a el profesor Luis Alberto Tafur, fue secretario de Salud Pública de Cali del Valle del Cauca, especialista en seguridad social. Sí, hace muchos años. Muchas gracias por la invitación.
Y también nos acompaña Andrés Quimbayo, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de Cali. Andrés, buenas noches, ¿cómo me le va? Muy buenas noches, Leo. Jaime, buenas noches y a todos los oyentes. Aquí presto esta atención. Todo suyo, don Jair. Bueno, iniciamos Despáchese, mejor dicho. Gracias. Doctor Dafur, el SOAT nace en 1992, como decía Leo, pero en el marco de la Ley 100. ¿Y por qué? Antes de la Ley 100. O antes de la Ley 100. ¿Por Básicamente qué? había un problema muy grave y era que los accidentes de tránsito estaban demandando grandes costos, como ahora también, pero no había ningún respaldo financiero. Entonces el ministerio de ese momento, en 1992, se crea realmente el seguro obligatorio de accidentes de tránsito para financiar precisamente los accidentes. La hipótesis es, estando asegurado, ese respaldo financiero permite atender sin costo para el sistema de salud la atención de los pacientes. Para hablar en términos castellanos, que los colombianos todos dicen, muchos aseguran que el SOAT es un buen negocio para las aseguradoras. ¿Qué dice usted, doctor Varela? ¿Es buen negocio para ustedes o cómo está el negocio del SOAT para las aseguradoras en Colombia? Gracias, Oscar, de nuevo. A ver, esta es una pregunta que hay que responder con cuidado para que las personas puedan entender qué es lo que pasa con el seguro SOAT. El SOAT, el costo del SOAT, lo que vale el SOAT, ese costo no lo pone la compañía de seguros, como puede ocurrir con otros seguros como el seguro voluntario de automóviles, por ejemplo, o un seguro de incendio y terremoto. Eso lo pone la Superintendencia Financiera. Esos cálculos los hace la Superintendencia Financiera teniendo en cuenta dos características. Uno, cómo ha sido el comportamiento de la siniestralidad del año pasado y una proyección de cómo va a ser esa siniestralidad a futuro. Y a eso le suma la Superintendencia unos porcentajes, unos puntos adicionales para que las compañías de seguros puedan cubrir los gastos de expedición y los costos de intermediación. En este seguro actuamos más como unos administradores de unos recursos que como una cobertura diferente donde ahí hay un ánimo de lucro evidente. Por supuesto, aquí hay unas utilidades que se generan que están establecidas en la nota técnica que establece la Superintendencia Financiera. Ese es un punto importante. Y el otro, muy pequeño, que quiero adicionar, es que de 100 pesos que se le cobra a las personas que pagan el SOAT, 47 pesos más o menos se van a una serie de transferencias y contribuciones con destino a diferentes entidades del gobierno nacional. O sea, per se, el SOAT, por esas transferencias y esas contribuciones, es 46% más costoso. Esa sería la respuesta a la pregunta que tú me estás haciendo. Doctor Gómez, ¿es costoso o no el SOAT? Bueno, lo primero que hay que decir es que para el mercado colombiano el SOAT es costoso, pero esto tiene una explicación que la da ahorita el director de Fasecolde y es por el grado de siniestralidad que venimos nosotros proponiendo, digamos, desde la defensa de los derechos de todas las personas que usan las vías, digámoslo así. Número uno, los seguros son bilaterales, conmutativos, tienen una figura jurídica, pero adicionalmente la responsabilidad es individual, porque en la póliza privada de un seguro a usted le miden su siniestralidad, la de Jair, no la de todos los caleños para venderle la póliza. Entonces, creo que se debe mirar la experiencia internacional, donde tiene tarifas diferenciales de acuerdo a la ciudad o diferenciales de acuerdo al nivel de siniestralidad, para que ese conductor de moto que se estrella 3 o 4 veces al año, pues pague más que la señora que lleva a sus hijos al colegio en la moto y que nunca se ha estrellado. Es que la responsabilidad es individual, la penal, la civil y la disciplinaria, todas. Entonces no tiene ningún sentido que le trasladen a todos los conductores los daños de un porcentaje de los conductores que tienen una alta siniestralidad. Ese es un primer punto. Y dos, hay unos costos asociados que ya lo hacían en el preámbulo del programa al SOAT. El tema del carrusel de las ambulancias, todo el sobrecosto que hay, doble facturación, que debe ser revisar para que miremos el SOAT y todos los seguros de manera estructural para lograr alivios al bolsillo de los motociclistas y los conductores de auto. Y un tema claro es que los accidentes están disparados en todo el país, pero más de las motos. Dicen que en cerca de 7 de cada 10 accidentes en Colombia hay una moto involucrada, Andrés. Sí, ese es el porcentaje. El 60% de toda la accidentalidad está cometido por motociclistas, pero agravados en que de todos los motociclistas que hay en el país, solamente tienen SOAT del 40%, es decir, el 60% de los motociclistas no tienen
no tienen SOAT, y eso afecta no solamente al motociclista como conductor, sino también a aquella persona que se podría ver beneficiada en la atención de sus temas de salud y de atenciones médicas frente a un accidente de tránsito. Entonces tenemos una cantidad de población que se está quedando realmente sin una atención, una debida atención ante la evasión que se tiene actualmente de la adquisición del SOAT por parte de muchísimos conductores y propietarios de vehículos. ¿Qué hacer, doctor Varela, precisamente para que pues, todas las personas, especialmente los motociclistas, compren el SOAT? Bueno, varias cosas en relación con el punto que tú has mencionado antes de responder a esa pregunta. El doctor Gómez ha tocado un punto supremamente importante y tiene que ver con el tema de la responsabilidad. Yo creo que conceptualmente es un punto que vale la pena explorar. Y como dice el doctor Gómez, la experiencia internacional en efecto sobrecarga con la tarifa a quienes han tenido siniestros previos. Ahora, el punto y como lo mencionaba el doctor Tafur, es cuál es la naturaleza intrínseca del SOAT. Sí, si yo tengo que establecer la responsabilidad, el establecimiento de la responsabilidad, y el doctor Gómez lo sabe, requiere capturar unas evidencias, requiere estudiar esas evidencias y requiere que, a menos que haya un proceso de conciliación, un juez de la República establezca esa responsabilidad para poder saber quién fue el responsable del accidente, claro, obviamente, y poder hacer, digamos, estos recargos en las primas. El SOAT no carga con esa, digamos, no tiene ese peso de establecer la responsabilidad. El SOAT, y creo que es uno de los beneficios, de nuevo, el doctor Gómez pone un punto interesante para ver, pero es importante que el SOAT no pierda esa facultad que tiene de ser un seguro que, independientemente de quién tuvo la responsabilidad, se atienda rápido a la víctima. Porque la víctima puede ser conductor, peatón, pasajero, ciclista. Y cuando llega la víctima de accidente de tránsito a una IPS, lo que la IPS recibe es una garantía de que cuando recibe a esta persona y la atiende, la estabiliza, le salva la vida, en los casos más severos, va a poder recobrar esa atención muy rápido a un sistema que es diferente al sistema de las EPS, que son las compañías de seguros que además pagan más rápido. Entonces, el SOAT tiene esas tres características interesantísimas. Una, de nuevo, que no tiene que establecerse la responsabilidad y agiliza enormemente el tema del seguro. Tiene el contra que dice el doctor Gómez. Lo segundo, que las IPS tienen una certeza de que si viene con el SOAT, va a haber alguien que le responde. Un pagador del sistema que les responde. Y tercero, de todos los pagadores del sistema, de los sistemas, es el SOAT el pagador más expedito. Desafortunadamente, esas tres características, que son tres virtudes que están diseñadas para salvar vidas, son las que están aprovechando algunas IPS, desafortunadamente muy fuertes para desangrar el SOAT. Ahora, ¿qué hay que decirle a los motociclistas? Pero no solamente a los motociclistas, a toda la ciudadanía para que compre su SOAT. El SOAT, primero, es una obligación de ley, y segundo, es una herramienta que nos permite a todos, en el esquema que tenemos en este momento, poder subsidiar las pérdidas, los siniestros que se generan en nuestras vías. En la medida en que menos personas paguen el SOAT, en la medida en que haya más fraude y en la medida en que haya más accidentalidad, paradójicamente somos todos los que pagamos el SOAT los que vamos a tener que ver incrementos cada año. Sí, termino diciendo esto. Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros que paráramos la vena rota que genera el fraude, el SOAT podría ser automáticamente, con estimaciones gruesas que tenemos, entre un 20 y un 30% más económico. Automáticamente. Tenemos la solución en nuestras manos para que el SOAT sea viable y sea más barato. Claro, un tema concreto es que estamos hablando de un tema de vidas humanas. Y entonces, cuando una persona se accidenta, va y lo atiende en una clínica, de pronto va a esas clínicas fraudulentas, desangran el SOAT y luego le pasan el problema a los hospitales, a la salud pública, médico. ¿Qué hacer allí frente a esa situación? Porque ya no es el negocio de quien desangró el SOAT, sino que es el problema de la salud pública porque consumen los recursos de la salud pública, médico. Pero aclaremos algo. Sí. Ahora se estaba comentando que el 47% del valor de la prima sí.
se va al Estado. Básicamente se va a financiar los que no están asegurados. O sea, los que pagamos SOAT estamos contribuyendo con un 47% de nuestro pago. Estamos subsidiando. Estamos subsidiando a lo que llamaba el FONSAT. O sea, es el Fondo de Seguros de Accidentes de Tránsito, donde el no asegurado tiene cobertura. Por eso se decía anteriormente muy claro, no importa la característica del individuo accidentado, es accidentado. Corresponde a la definición de accidentado de tránsito y lo atienden con cargo al SOAT, tenga o no tenga, ¿correcto? Y lo que supera el límite de los 800 salarios mínimos diarios vigentes, que es el valor de cobertura, lo cubre la EPS. Entonces allí nos estamos viendo también otra cantidad de situaciones que son anómalas, es decir, en las clínicas que atienden el SOAT gastan todo lo posible y entonces llegan a las otras clínicas a cargo de la EPS, y ahí es donde viene para el paciente el problema, porque ya le pusieron le hicieron un tratamiento que muchas veces hasta no es el adecuado con tal de gastar. Esa es la situación y ahí es donde se ve afectado el sistema de salud. El gobierno nacional está indicando que va a bajar, que existe la posibilidad, dijo el ministro de Transporte, de bajar el precio del SOAT. Pero ¿cómo sale o cómo se hace la tarifa del SOAT, doctor Varela? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se argumenta que una moto pague 800.000 pesos, 1 millón de pesos? ¿Cuál es el argumento o cómo sale esa tarifa? ¿Cómo se hace? Primero, como lo decía ahora, la tarifa la establece la Superintendencia Financiera de Colombia. Voy a tratar de explicar, porque eso se hace con metodologías actuariales. Fundamentalmente lo que hace la superintendencia es decir, cuántos siniestros ocurrieron y por qué valor ocurrieron durante el año anterior. Y trata de, por supuesto, de hacer unas estimaciones de cuál va a ser esa frecuencia, ese número de siniestros y ese valor medio, que es el costo medio de siniestros, cómo se va a proyectar hacia adelante. Y el concepto que tiene la Superintendencia Financiera es un tema de completo equilibrio. Es decir, esos ingresos que provienen de las primas que van a pagar tanto motos como carros deben ser suficientes para pagar los siniestros que se van a generar. Ahora bien, lo ideal, en un esquema ideal de seguros, es que cada carro, o cada línea de vehículos, los motos, los vehículos livianos, los 4x4, los vehículos públicos, paguen de acuerdo con la siniestralidad que tuvieron el año anterior. Desde su creación nos dimos cuenta que ese concepto que se llama prima pura de riesgo de las motos era muy alto. Lo que deberían pagar las motos por su siniestralidad es muy alto. Consecuentemente, desde su creación y por razones absolutamente sociales que nosotros entendemos y como sector asegurador compartimos, los propietarios de carros que se supone tienen mayores ingresos que los propietarios de motos subsidian el SOAT de las motos. Ese concepto era muy válido hace unos años cuando el parque automotor era compuesto por 30% de motos y el resto, el 70%, eran no motos. Pero hoy ese concepto, ese subsidio está afectado por dos cosas. Uno, ya el 60%, si no más, del parque automotor está constituido por motos, es decir, los vehículos que están siendo subsidiados. Y lo que están pagando además los vehículos diferentes de motos puede ser hasta 7 veces más en casos, por ejemplo, de una pick-up, por ejemplo. Una pick-up puede estar pagando 7 veces más. En promedio, un vehículo diferente de moto puede estar pagando alrededor de 5 veces más lo que le corresponde. Ahora, este argumento no es para decir, quiero dejarlo muy claro, que hay que cobrarle a las motos 1.500.000, que es más o menos lo que uno le podría cobrar a las motos por su prima pura. No, lo que quieren mencionar es que este subsidio, que tenía todo el sentido cuando había una composición del parque automotor completamente diferente a la que tenemos hoy, está presionando, es una de las causas por las cuales tenemos este enorme desangre, digamos, ya es un desangre por la accidentalidad en el SOAT, porque paradójicamente quienes más se accidentan y quienes más utilizan la póliza, más del 88% de las utilizaciones de las pólizas son de las motos. Entonces, esas consideraciones son las que es un reto para el gobierno nacional, especialmente en este año,
si quiere bajar el costo del SOAT de las motos. Como de nuevo, esto es una tarea de la Superintendencia Financiera, sabemos que están haciendo los estudios actuariales del caso y esperemos, es un tema que se va a desarrollar en los próximos 2 meses de aquí a diciembre para ver cómo se va a hacer y cuánto va a ser esa cuantía que ha anunciado el gobierno nacional en la reducción. Yo estaba pensando en lo que usted plantea, doctor Varela, frente a este tema, pero vamos a ver lo que está pasando con las motos en la ciudad de Cali. Lo que sucede, porque Dayana Arango estuvo haciendo un recorrido y mirando lo que sucede con las motos, los sitios de ocupación, los sitios de trabajo, lo que pasa con la accidentalidad. Dayana Arango. Bueno, sin lugar a dudas, una de las vías que más evidencia el descontrol, especialmente la imprudencia, que a su vez se refleja en accidentalidad y en mayor demanda del sistema SOAT de seguros, es la 15 en Cali, la carrera 15, desde la 8ª hasta aquí, hasta la 13. En un recorrido encontramos cómo la vía está totalmente invadida en los andenes. Los andenes se transformaron en centros comerciales, incluso en talleres de motos. El carril del solo bus, del solo mío, es continuamente invadido, totalmente por motocicletas, vehículos, carros particulares, en fin, vive lleno de carros menos de míos. De igual manera también encontramos cómo es usual que las motocicletas se pasen en rojo. Muchos de estos cruces, como les estamos mostrando y como les estamos poniendo en evidencia, es como pasarse en rojo, pareciera que la gente no entendiera, o por ejemplo como ese vehículo que viene desembocando solamente del carril de solo uso. Estos son algunos de los ejemplos de ese descontrol que ha generado que en Cali se incremente de manera notoria, especialmente la muerte de personas en accidentes de tránsito. Tanta infracción junta en menos de 6 cuadras es una evidencia de una ciudad incontrolable en la que no se respetan las señales del tránsito y que es como salir a recorrer una montaña rusa que en cualquier esquina se puede descarrilar. Y estos son los indicadores de accidentalidad en la capital del Valle, según Cali Como Vamos. La última información disponible en materia de accidentes de tránsito, que es hasta el 2 de octubre, nos muestra que en la ciudad se han incrementado en 947 los accidentes de tránsito si se compara con el mismo periodo en 1 de enero 2 de octubre del año pasado. Vemos que 5.038 de los accidentes han dejado solo daños materiales, mientras que 3.354 accidentes han dejado como consecuencia personas lesionadas. En términos generales, ha aumentado la mortalidad en accidentes de tránsito. Estamos hablando que se han registrado en total 231 casos de muerte en accidentes de tránsito versus 214 que se han registrado el año anterior. Sin embargo, cuando uno hace zoom, encuentra de que este incremento se ha registrado a raíz de aquellas mortalidades en accidentes de tránsito de las motos. Y buena parte de las víctimas son motociclistas que se han vuelto expertos en arriesgar sus vidas pasando los semáforos en rojo. Y así la carrera 15 se constituye en la sucursal del tránsito descarrilado. Y de la carrera 15 nos enrumbamos hacia la calle Quinta con Sexta y nos encontramos este caso en plena vía. ¿No toma riesgo cuando vienen los carros de venida que le puedan golpear la motocicleta? No, la verdad ando perdido. ¿Está perdido? Pero en este momento está haciendo una infracción. Porque es que las motos no pueden voltear para la izquierda. Tenga cuidado porque de pronto viene un carro y le daña la moto. Y sorprendimos a varios motociclistas volándose el semáforo en rojo. Y de la calle Quinta nos fuimos al barrio Colón, al sur de Cali, a evidenciar otro de los factores que afectan la accidentalidad, por ende la demanda del SOAT en Cali, y es el estado de la malla vial. Otro de los factores que se suma a la accidentalidad en Cali es el mal estado de la malla vial. Por ejemplo, en este barrio, el barrio Colón al sur, calle 14C con carrera 37. Ya pueden ver ustedes cómo está esta vía, totalmente acabada, llena de huecos. Y cuando llueve, los huecos quedan cubiertos por el agua y son muy comunes habitualmente los accidentes de los motociclistas. Pero esta no es la única calle que está en mal estado en el barrio Colón. Ha habido demasiado accidente. Por lo inconveniente de que ha habido demasiados huecos y se llenan de agua y se confían pues, de que todo está parejo y es un inconveniente demasiado. Las últimas cifras disponibles nos mostraban que cerca del 75% de la malla vial de Cali estaba o en regular estado o en mal estado. Y esto obviamente es un factor de riesgo que hace que principalmente las motos, que son las que más se ven afectadas por un hueco, pues puedan sufrir un accidente que termine o en lesiones o incluso en una tragedia.
Y así en Cali más que en otras ciudades, el SOAT es un verdadero pulso en este final de año. Gracias, Óscar, muy amable. Y este reporte hasta de guardia de tránsito se nos prometió nuestro director. Ya. Sí, nuestro director, fíjese. ¿Ya? Lo puede recibir allá en la Secretaría, Andrés. Sí. Lo hizo muy a bien, ¿no? propósito. Lo hizo muy bien, ¿no? ¿Qué pasa con la movilidad en la ciudad de Cali? Me recordó a un anterior secretario, el doctor claro. Haddad, que tenía esa actitud de Campañas pedagógicas. educar y llamar la atención a los usuarios en la vía y hacer controles fuertes. Cursos adicionales, entonces. Cursos adicionales. Oiga, ¿qué está pasando con la accidentalidad de motos en la ciudad de Cali? ¿Cuál es el reporte que tienen ustedes? No, la verdad es que hemos generado, a partir de todo el tema de pandemia y el estallido social, pudimos ver que la ciudad realmente en materia cultural y el respeto a las normas se nos vino al piso. Y el respeto a la autoridad también tuvo una afectación bastante grande, en el cual ya, digamos, tenemos una sociedad, una cultura ciudadana donde el respeto a las normas se ha perdido y el respeto a la autoridad que está haciendo el llamado a él, pues incluso a un ciudadano que estaba llamándole la atención, el ciudadano no aceptaba ni reconocía que realmente estaba cometiendo una infracción. Entonces, eso, digamos, ha sido parte de lo complejo que se ha venido gestando en todo el tema del control de la movilidad, claro, y que la capacidad operativa también que tiene la Secretaría de Movilidad, pues también poco nos da... ¿Cuántas motos circulan en Cali diariamente? Matriculadas debe haber por ahí 50.000, porque el resto están matriculadas en Puerto Tejada, en Guacarí, en otras poblaciones. Es que eso iba a decir, es decir, nosotros podemos dar una cifra de los vehículos matriculados en Cali, pero realmente es muchísimos más y no hemos hecho un censo de todos los vehículos motociclistas que vienen de otros o que están matriculados en otros municipios y que están circulando aquí en la ciudad. Pero la cifra pasó de los 50.000 hace rato, estamos hablando más de 100.000 motociclistas transitando. 100.000, váyase para 6 de la tarde, coge usted la autopista Simón Bolívar y coge para la derecha, para la avenida Ciudad de Cali, y encuentra que el 90% de los vehículos que se mueven son motocicletas en la ciudad de Cali. Y todos se paran ahí cuando está el semáforo en rojo. Claro que sí. Doctor Gómez, quiero hacerle esta pregunta. Usted que, digamos, es un estudioso y analiza también el tema del SOAT, si de pronto lo ha hecho, ¿por qué la mayoría de los motociclistas no compran el SOAT? Bueno, lo primero es que en Cali, según el RUN, hay 228.157 motos a diciembre de 2021. Pero en matriculadas en Cali. Matriculadas en Cali, según el RUN. Pero en cifras extraoficiales fácilmente puede haber 400.000. Ese es lo real. Segundo, el costo del SOAT. Pensemos en los 2 últimos años que estadísticamente de pronto no nos podrían servir para marcar todo el decenio, pero sí para entender que en el 2020 estuvimos en pandemia y en el 2021 el paro con todas las consecuencias que eso generó. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En ese orden de ideas, la economía estuvo parada entre 4 y 6 meses. El 52% de la población trabaja de manera informal. O sea que lo más seguro es que no trabajaron o trabajaron sobre el 30 al 40% de lo que habitualmente hacían las personas que trabajaban, la gran mayoría en moto además, porque es que la gente, recuerda que hubiesen sido los 2 últimos años sin las motos. Todo el mundo dice las aplicaciones son motos. Las entregas aquí no las hacen en drones, aquí las hacen es en motos. Entonces, aquí la economía del país se ha movido en moto, porque tenemos más del 60% del parque automotor en Colombia son motos. Estamos llegando a los 12 millones de motos. 850.000 motos es lo que se proyecta que se van a vender este año. Es más, por minuto hábil se venden 24 motos en el país. Lo que llevamos en este programa, piensen que cada minuto hábil se venden 24 motos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, 720 en esta hora. 720, entonces, ¿qué pasa? En este momento en el mundo es un objetivo de desarrollo del milenio. Estamos en el decenio de la seguridad vial, porque hay 50 millones de lesionados en el mundo, 1.3 millones de muertos por accidentes de tránsito, y no es ajeno Cali, y por supuesto eso ha afectado la economía por los temas que yo estoy diciendo. Creo que eso tiene que tenerlo en cuenta el gobierno para poder tomar medidas que alivien el bolsillo de la gente que tiene que comprar el SOAT. Doctor Varela, desde Fasecolda, ¿ustedes tienen algún tipo de explicación por qué los motociclistas no compran SOAT? Y los motociclistas que me escuchan van a estar pensando, es que no lo venden el SOAT. ¿Usted qué le responde? Digamos, hay varias razones. Yo creo que mencionaban una que es gravísima, que es el tema de que no solamente pasa en Cali, creo que Cali destaca
por todo lo que conocemos, pero que es un fenómeno que está en todo el país, y es un poco este tema de la falta de cultura en relación con el tema de autoridad. La falta de urbanismo, la falta de ser ciudadano, el no querer cumplir las reglas. Ese, digamos, es un punto importante. Muchas personas que tienen una moto tienen la capacidad de comprar el SOAT. Ese, digamos, es un punto. Hay otro punto, y es que hay personas que definitivamente no, por alguna razón, no pueden comprar el SOAT. Digamos, les parece supremamente costoso, se les vuelve un tema de ingresos, pero eso hay que verlo, digamos, eso hay que verlo en un contexto mucho más amplio. No porque tengo una moto, soy una persona que no tiene la capacidad de comprar el seguro. Usted tiene una moto, tiene capacidad de comprar la gasolina, de pagar los impuestos, de comprar la moto, hacer la revisión técnico-mecánica. Pero es que no es solamente un tema de SOAT, es que el señor no tiene SOAT, no hace la revisión técnico-mecánica, no paga impuestos, en fin, esto es, digamos, un tema de una falta de... Sí, es que uno siente varias cosas aquí, que estamos en un concepto en el cual, que ante la falta de autoridad, que ante la falta de presencia del Estado, la falta de sanción, automáticamente el ciudadano piensa que puede hacer de todo, doctor Luis Alberto. Pues es real y lo tenemos en todos los campos. En todos los campos realmente tenemos un problema relacionado con la justicia del país. Es decir, nos encontramos con que cualquiera puede hacer lo que le dé la gana y no hay quien lo sancione. Y ahora, desafortunadamente, muchas veces las autoridades se ven desautorizadas. Entonces tenemos pues, el problema de la reacción. Detrás de todo hay un problema grandísimo de inequidad y de pobreza. La gente, lo comentábamos antes de empezar el programa, una familia pobre de nivel socioeconómico 1, 2, 3, 2, la pareja y un hijo, hagámosle la cuenta cuánto gastan en transporte público. Les sale más barato destinar ese dinero para amortizar el pago de una motocicleta, con la cual va a poder moverse la familia entera, se va a poder mover el sábado y el domingo, cometiendo infracciones de toda clase en muchas ocasiones. Pero tenemos también el problema asociado a la falta de educación de la población, donde tenemos gran cantidad de gente que no tiene conciencia alguna de cuáles son las reglas de tránsito. De modo que en tu época y en la mía nos enseñaron cívica. Sí, claro. Ahora no hay. Ahora no lo hay, sí. Entonces, exacto, sí. Entonces, esa es una situación donde los niños crecen sin un respeto. Si en la familia no les enseñaron, estamos abocados a lo que estamos viendo ahora. Precisamente el tema, digamos, de las escuelas de conducción, los ve uno especialmente para los automóviles, pero para las motocicletas. Doctor Andrés, desde la Secretaría de Movilidad. Allá iba a complementar la intervención del doctor, y es en el sentido de que realmente falta todo un trabajo de estructura como tal. Es decir, los comerciantes de motociclistas, de motos, perdón, se debe establecer una política sobre la venta de una moto. En realidad vimos en otrora la venta de motocicletas solamente con la presentación de la cédula de ciudadanía. Los avisos están colocados en los almacenes de motos. Solamente con la cédula de ciudadanía, y se lo venden sin saber si esa persona sabe conducir o no. Entonces ahí va una parte. Y le financiamos la motocicleta y lo mandas. Y a módicas cuotas, que como dice el doctor, pues realmente se vuelve uno de los mecanismos de transporte más económicos para nuestra sociedad. Pero aunémosle a eso que tampoco hay un tema de educación y de formación de conductores. Si bien las escuelas de conducción ahorita se les están exigiendo todo el tema de la formación de los conductores para poder tramitar su licencia de conducción, hay que ver si realmente todas las escuelas están respetando y haciendo respetar y haciendo valer todo el proceso de formación de los conductores. No. Vemos que la capacidad realmente de las escuelas para dictar cursos de conducción frente a las licencias que se están pidiendo. Si hay demanda de motociclistas pidiendo el curso, porque si no el vendedor le lleva la moto a la casa a uno y le dice usted solamente conduzca para adelante y nada más. Es que allá vamos y repetimos lo mismo. Hay una sociedad que realmente es respetuosa de las normas y quiere hacer las cosas bien, pero hay otros que simplemente con mi cédula me dieron mi moto y yo salgo a conducir.
pero aquellos que aún sacando licencias de conducción con las escuelas, esas personas que no asisten a las escuelas, a la formación y a la preparación para ejercer el acto de la conducción, ¿dónde Sí. quedan? Entonces ahí también hay una nebulosa sobre cómo es que se están tramitando las capacitaciones para todos los conductores de motociclistas. Vamos a esta crónica de Dayana Arango, lo que está pasando con los motociclistas sin SOAT aquí en la capital del Valle. La situación del SOAT en muchos hogares es complicada, pues la escasez ha hecho que muchas personas no puedan salir con su medio de transporte, como es el caso de esta familia, donde tienen prácticamente 2 motocicletas inmovilizadas en su casa. El SOAT se me venció el 28 de junio y hasta la fecha no lo he podido conseguir porque no lo están vendiendo. En Cali o en Palmira, en ninguna parte lo están vendiendo hasta ahora. Entonces me ha sido imposible conseguirlo. Para mí mi moto es mi medio de transporte. Con mi moto yo trabajo y me ha sido imposible pues salir porque pues para evitarme una multa. El SOAT de la moto se me venció hace aproximadamente 2 meses. No lo he podido conseguir, son 2 principales razones. Primero es que estaba muy costoso, pero bueno, ya hice el esfuerzo para conseguirlo, conseguí la plata, pero me encontré con la sorpresa de que no me lo querían vender. Y además de las dificultades para conseguirlo, el precio también es un factor que afecta, pues actualmente el SOAT con descuento para las motos está desde 414.000 hasta 627, dependiendo del cilindraje. Yo lo adquiría por medio de la factura del gas y pues se me facilitaba porque pues siempre me daban un buen plazo a diferirlo a diferentes cuotas y se me facilitaba, pero la verdad ahorita me ha tocado guardar la moto. Pues realmente es algo muy frustrante porque la moto uno la consigue precisamente para soliviar esas carencias que uno tiene en transportes y las dificultades que uno consigue en las calles. Es algo que te frustra y tú te sientes muy impotente porque no puedes hacer nada. Y conociendo el caso de esta familia, nos tomamos la tarea de visitar algunas aseguradoras y esta fue la respuesta que nos llevamos de otros ciudadanos que encontramos haciendo la fila. En este momento en ninguna parte están vendiendo el SOAT. Averigüé en Pradera, Florida, Miranda, Tulu, en ninguna parte, la única parte es esta, reparten 50 fichas. Para rematar me tocó ir a hacer una vuelta al banco y pedir una tarjeta, consignar el dinero porque solamente lo venden con tarjeta débito o crédito. Vengo a hacer 4 recorridos, 4 puntos y nada, no lo venden. Y uno necesita pues movilizarse en la moto para su trabajo y todo eso, entonces estamos jodidos por ese lado. Yo vine a sacar el SOAT de este carro que se le va a vencer, pero es imposible, ellos no quieren venderlo, debe haber un motivo oscuro que saquen cualquier coartada para no venderlo. Y así es como se madruga cada mañana en busca del SOAT y como una familia no puede usar su medio de transporte. Por lo tanto, son muchas las personas que se encuentran a la espera de que en el mes de noviembre se puedan tener los nuevos valores y lo vendan con normalidad. Bueno, hemos observado, hemos visto las dificultades de los motociclistas para conseguir el SOAT, pero también de personas que manejan los vehículos o los carros. Y por eso queremos preguntarle al doctor Carlos Varela de Fasecolda, ¿qué ha pasado? ¿El por qué? Incluso hubo protestas en Cali, creo que en Bogotá hace algunos días, pues por este tema de la no venta del SOAT. Sí, en efecto, pues hay que reconocer que ha habido un enorme problema en el tema de la distribución del SOAT. Y creo que la principal razón que ha esgrimido el sector asegurador por esta dificultad en la que somos conscientes se encuentra la ciudadanía es que a principios de este año salió una ley que limitó de gran manera las comisiones de intermediación para la venta del SOAT. La venta del SOAT, debido a que es un producto que debe estar fundamentalmente en todas partes, ustedes lo recuerdan, usted iba a una estación de gasolina, a un almacén de cualquiera de alto tráfico, usted podía comprar el SOAT, pero eso se hacía no con las fuerzas de venta de las compañías directamente, sino a través de unos intermediarios de seguros, que son personas que se dedicaban a vender este seguro, que no es simplemente expedir un papel como era antes o expedir el seguro como tal, sino que requiere una serie de conexiones informáticas con el RUNT, con las compañías, bueno, en fin, una tecnología que al verse limitada a estas comisiones por ley, muchos de esos intermediarios
no quisieron o no están en la disposición de vender el SOAT. Para ellos ya no es rentable vender el SOAT. Y esto hizo que esa enorme fuerza de venta que teníamos se redujera, especialmente esto lo vimos con mucha criticidad en Cali. Al darnos cuenta de esto, yo recuerdo mucho que este tema lo hablamos con el alcalde en su momento. Las compañías de seguros han venido haciendo un esfuerzo para poder poner a disposición esos canales. Les toca a ellas directamente. Lo que primero han hecho y han tratado de llevar a cabo es el tema de la venta por Internet. El problema es que la venta por Internet, como lo decía alguna de las personas que ustedes entrevistaron, requiere que la persona tenga o tarjeta de crédito o tarjeta de estamos en este momento navegando y estamos tratando de solucionar. Pero también hay otro problema, y es que en este momento todo lo que tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora, la accidentalidad, el fraude y el tema de evasión, paradójicamente, nos está llevando a una crisis financiera que nos deja también deja también al sector asegurador en una encrucijada de cuánta es la inversión que se requiere para atender rápidamente a la ciudadanía y cuáles van a ser las medidas en el tema de accidentalidad y de fraude que vamos a tomar conjuntamente con el gobierno nacional para evitar este desangre que hay sobre la herramienta. De esas historias urbanas, doctor Varela, hay una que dice que lo que pasa es que usted no vende porque de pronto siguen perdiendo plata. ¿Usted qué le puede decir a un ciudadano común y corriente que tiene esa pregunta? Porque dicen algunos, es que están vendiendo no 100, 200 ni 500 que vendían antes, sino 1 o 2 porque tienen que cumplir con un cupo. ¿Usted, por qué no le dice usted a la comunidad y le aclara esta versión que está circulando en el país? Bueno, no lo sé. Digamos, si eso es un tema, esto es un tema que se refiere a los dos puntos que he mencionado. Sí, cómo no. Una crisis financiera muy fuerte del SOAT. Se espera que este año las compañías de seguros pierdan 350.000 millones de pesos y son 350 millones de pesos paradójicamente sobre una tarifa que pone el mismo gobierno nacional. Entonces el gobierno es el que pone la tarifa que debe ser suficiente para pagar los siniestros y desafortunadamente por esta alta accidentalidad y por el tema del fraude no se está cumpliendo. Y por supuesto ahí hay una limitante. Pero la otra limitante también ha sido la ley que limita de manera muy severa la comisión de intermediación y que a su vez hace que lo que antes se conseguía de manera muy fácil en el mercado, hoy esté muy limitado. Claro. Estamos en A Fondo aquí por Telepacífico. Ya volvemos para seguir hablando acerca de este laberinto del SOAT. Estamos en A Fondo aquí por Telepacífico, estamos hablando acerca de lo que pasa con el SOAT, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Nuestro director, Oscar López, está con un experto en materia de movilidad. Oscar. Un saludo a Levi Jair y a todos los televidentes de la franja de opinión del programa A Fondo. Nos acompaña James Gómez, es un experto en temas viales, fue director del Fondo de Prevención Vial en el suroccidente colombiano. Bienvenido a Fondo. Hola Oscar y un saludo a todos los televidentes de A Fondo. El SOAT en los últimos meses ha estado en un laberinto, porque ha habido todo tipo de polémicas, de definiciones, de conceptos. Lo cierto es que el SOAT está en este momento, no lo hemos visto tan enredado el tema. ¿Por qué, doctor James? Bueno, el SOAT tiene varias aristas para mirarse. Una, cómo se usa el SOAT. Otra, cómo se adquiere el SOAT. Hoy la polémica ha sido cómo se adquiere el SOAT. Ha habido una situación particular y es algo que Colombia adolece y es la gran mayoría de los ciudadanos no tienen muchas capacidades para asumir roles con la tecnología. A través de carteles, de cosas fraudulentas que se dieron a través de operadores que funcionaban con el SOAT, las compañías aseguradoras han optado porque el SOAT se adquiere directamente en las compañías de seguros. Aclaremos ese punto. O sea, habían formas ilegales, captaban los recursos, pero los recursos no llegaban a las aseguradoras. Los recursos ni llegaban a las aseguradoras y esos documentos muchas veces eran fraudulentos. Y o sea, le hacían conejo a las aseguradoras. No servían para los temas
para los que fueron diseñados, en este caso el SOAT, para atender los accidentes a terceros. Y mínimo pasaba que ocurría el accidente y cuando iban a pasar el SOAT No, ya no, estaba eso, vigente. no, eso no era viable. No era legal. Entonces, las compañías aseguradoras han optado para que usted adquiera ese documento vía web, o sea, usted se acerca a una pantalla, hace todo el proceso con las compañías aseguradoras que todo tienen digital. el SOAT digital y adquiere su documento. Esa es como la manera más fácil. No es fácil para todo el mundo, hay una población que tiene muchas falencias, muchos que no tienen los medios para llegar a utilizar esos medios. Y eso muchos que desconfían. Y desconfían de ese de tipo de plataformas. Uh-huh. Entonces es un tema, pero está ahí y creo que es importante que este tipo de cosas se den en Colombia, porque no solamente el SOAT ha tenido estos problemas en cómo se vende, sino cómo se usa. Y ahí pasamos al tema de cuántas veces muchas personas utilizaron el SOAT, este seguro tan importante que se crea en el año 94 y que desafortunadamente ha sido mal utilizada con temas domésticos, muchas cosas. Usted está en su casa y se cortó con un cuchillo y mucha gente iba y optaba y cogía, como tengo el SOAT, iban a que los atendieran a partir de ese seguro. Y adicional a eso, otros que tenían un accidente en la calle y muchas IPS y entidades que contratan el tema de ambulancia que también han deslechado el SOAT. El doctor James Gómez, conceptos en este especial de a fondo, el laberinto del SOAT. Sigan ustedes, Leo y Jair, con nuestros invitados aquí en A Fondo. Gracias, Oscar. Ya volvemos aquí en A Fondo. Estamos en Telepacífico. Este es A Fondo por Telepacífico, estamos hablando acerca del laberinto del SOAT. Doctor Tafur, ¿cuál es el impacto que tiene el SOAT sobre el sistema de salud? Pues comentamos antes que hay un dinero destinado a través del FONSAT para cubrir los que no están asegurados. Pero en el momento que se superan los 800 salarios mínimos diarios vigentes, que son más o menos 26 millones de pesos, todo se va a la EPS y eso impacta grandemente al sistema. ¿Por qué? Porque muchas de estos eventos son catastróficos, es decir, que el recurso necesario para tratar al paciente accidentado supera lejos el valor cubierto por el SOAT. ¿Y a dónde va a caer entonces el gasto? El gasto se traslada inmediatamente a las EPS. Es el impacto que trae el SOAT o las coberturas del SOAT y la accidentalidad sobre el sistema de salud. Doctor Andrés, desde la Secretaría de Movilidad, ¿hay sanción para las personas que no tengan el SOAT? ¿Se sigue sancionando? Se sigue, sabemos y tenemos conocimiento de toda esta problemática, pero tenemos un mandato legal y la ley establece que para poder circular por las vías nacionales todos los vehículos deben de tener un seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. El ministro de Transporte dijo que esa norma iba a quedar abolida. ¿Se ha expedido algo por escrito o solamente de palabra? No hay nada por escrito y veo muy difícil en el sentido de que la ley 769, que es una ley nacional, pues establece esa obligación. No sé, esa medida tenemos que esperar. ¿Cuánto es la sanción? ¿Cuánto es la multa? El Código Nacional de Tránsito establece para el no portar el seguro obligatorio una multa de 30 salarios mínimos legales diarios. ¿1 millón de pesos? 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. Doctor Guerrero, su conclusión, ¿qué pasa con este tema? Bueno, lo primero es que desde la ONU, desde la ley Julián Esteban, que es la de junio del 2022, se prevé que los estados deben avanzar en la prevención vial. ¿Qué veo yo? Que en medio de las omisiones y las acciones que el Estado no ha generado, porque yo no he visto la primera campaña de prevención vial en los últimos años en Cali, y a nivel nacional mire cuáles son los fondos que se invierten en campañas de prevención vial.
Segundo, el mantenimiento de las vías, la planeación de las ciudades. Si sabemos que tenemos 12 millones de motos, que el 60% del parque automotor es así, ¿por qué los POTs de las ciudades no incorporan normas que planifiquen las ciudades pensando en esos 12 millones de motos? ¿Por qué? Porque si tenemos para las bicicletas carril, y eso está bien, para el transporte masivo, y eso está bien, los carros tienen sus condiciones, pero si la gran mayoría son motos, ¿por qué no planifican las ciudades pensando en las motos? Sí. Si es que es una realidad que no es una sorpresa. Eso es lo que evidentemente se debe hacer. Segundo, Fasecolda habla que no tienen cómo garantizar los números de que sí la responsabilidad, pero por supuesto se llama Big Data. La inteligencia artificial hoy demuestra que pueden tener con la placa, con la cédula, la parametrización de quiénes son los conductores irresponsables. Y esos sí deberían pagar 1,5 millones, 2 billones. No la señora o el señor que salen a trabajar todos los días a ver si completan y pueden llegar al mínimo a final de mes. Por Dios, con una devaluación de casi el 12%, que puede ser real del 20-25%, no hay mínimo que alcance. ¿Cómo va a decir que entre impuestos, revisión técnico-mecánica, SOAT y el casco, que hasta hace 2 meses era casco por moto, o sea que eran 4 y 6 cascos por familia, no se van a comer lo que una familia se gana en mes y medio de todo el año laboral? O sea, solo para moto tendría que dejar entre mes y medio y 2 meses. ¿Eso equivale a cuántos? ¿A 10, 12 mercados? Claro. Entonces, realmente están viendo las cosas 2.600 metros más cerca de las estrellas, pero más lejos de la realidad. Yo sí los invito a que vayan a los territorios y vean qué es lo que está pasando. Doctor Varela, le queda al ciudadano común y corriente un tema que es bien complicado. Mientras el gobierno hace los anuncios que no se va a sancionar a nadie que ande sin SOAT, la realidad es que no se expide ningún decreto. ¿Ustedes sienten que el SOAT tiene futuro para el próximo año con las condiciones actuales que tiene el negocio para ustedes? ¿Tiene futuro este tema o qué se debe hacer para que ese negocio funcione y que funcione para la vida de los usuarios de las vías? Nosotros hemos presentado al Gobierno Nacional una serie de propuestas para mantener esta herramienta. Esta herramienta lo tenemos absolutamente claro, salva vidas. La herramienta puede modificarse. Hay unas ideas que tiene el doctor Gómez y las compartimos. Las podemos poner en marcha, pero esto es un seguro que está regulado por todo lado. Esto no, las condiciones las establece el Gobierno Nacional. Nosotros como aseguradores tenemos un conocimiento que hemos compartido con el Gobierno Nacional. Les hemos puesto una serie de propuestas de corto, de mediano y largo plazo, precisamente para salvar esta herramienta. Si esas propuestas o cualesquiera que el Gobierno Nacional proponga que vayan en la misma dirección, yo te diría que sí, que hay un futuro para este ramo, pero estamos justo en un momento crítico de tomar decisiones para efectivamente hacer realidad que podamos salvar el SOAT. Doctor Varela, muchas gracias, muy amable, que tenga buena noche. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor Tafur, muy gentil. Muchas gracias por la invitación. Doctor Gómez, muy amable. Muchas gracias, Leo, Jair, y a todos los televidentes un saludo. Doctor Quimbayo, muy amable. Leo, muchísimas gracias, Jair, muchísimas gracias y buena noche para todos los... Don Jair, ¿su SOAT ya va a vencer o no va a vencer? Lo compré ahorita en octubre, sí. Entre otras cosas me costó como 500.000 pesos también, pero bueno, siempre cumpliendo, ¿ya? Sí. Me están preguntando que qué modelo del carro, 2016, ya no digo la marca porque entonces aquí no sobra por la cuña, el carro, claro todas cosas, sí. Tiene llanta de repuesto, también me están preguntando y todo, pero la verdad sí hay que comprar el SOAT, comprarlo con tiempo, además hay que comprarlo, digamos, un día antes, ¿no? Y las aseguradoras, lo bueno, ¿no? Que empiezan a notificarle, vean, se le va a vencer el SOAT, ¿no? Claro que sí. ¿Usted tiene SOAT o no? Sí, claro que sí. Como usted me que lo recogiera en su casa que porque no tenía SOAT. No, ¿Sí tiene? Bueno. Gracias, Jair, muy amable. Este programa cuenta con el financiamiento del FUTIC, Fondo Único de las Telecomunicaciones. Los esperamos el próximo martes a las 9:15 de la noche. Que tengan buen día.